Hola a todos, buenos días. Voy a seguir con la actividad 18. Se titula Cuidado. El propósito es conocer el tratamiento frecuencial de la probabilidad. El primer ejercicio dice, analice la siguiente información. La siguiente tabla muestra un estudio realizado con 540 casos de denuncias de secuestro. Y nos da una tabla. La primera columna es la situación, que dice acciones emprendidas para secuestrar. Solo quedan en el intento de secuestro y logran apoderarse de la víctima. La frecuencia es 540 casos para el primero, 54 casos para el segundo y 486 casos para el último. Bueno, nos pregunta, ¿cuando una banda de secuestradores decide secuestrar a alguien, siempre lo logra? Bueno, eh, podríamos decir que no, por el hecho de que en los casos en los que logran apoderarse de la víctima son 486, pero los que solo quedan en el intento de secuestro o en las acciones no son iguales a 0. Por lo tanto, no podemos decir que siempre logren el secuestro. En este caso, la respuesta sería que no, directamente. Luego nos pregunta, ¿la posibilidad de que se lleve a cabo el secuestro es alta? Bueno, digamos que cada caso es diferente. Entonces vamos a hacer la suma de todos los casos que se nos presenten, que sería el número de las acciones más los que quedan a la mitad, más los que se llevan exitosamente. Tenemos un total de 1080 casos en total. Entonces, dice, ¿cuál es la posibilidad de que se lleve a cabo ¿cuál es la posibilidad de que se lleve a cabo el secuestro es alta? Bueno, de que se lleve a cabo el secuestro, vamos a tomarlo como que se logre apoderar de la víctima. Vamos a tomar en cuenta eso como que ya realizado, ya completo, ya funcionó. Entonces, tenemos 486 casos en los cuales vamos a obtener un secuestro exitoso. Entonces, 486 casos favorables divididos entre el total, que son 1080. Entonces, así vamos a obtener la probabilidad. Al hacer esta división, tenemos 486 casos favorables entre 1080 casos totales. Al hacer esa división, obtenemos, primero la reducimos, queda un total de 9 sobre 20. Esto es en fracción. Luego, eso es igual a 0.45. Eso es igual a esta fracción, pero vamos a representarla en casos por cada 100, que sería un 45%, como ya los habíamos platicado para sacar porcentajes en las sesiones anteriores. Entonces, la posibilidad de que se lleve a cabo el secuestro es alta, pues es de un 45%. Ahora sí que ya depende de qué consideramos como alto. Como tal, es menos de la mitad, por lo que podría considerarse como bajo. Pero el hecho de que casi la mitad de todos los intentos de secuestro acaben en un secuestro exitoso, pues sí es algo muy preocupante. Tan preocupante por el hecho de que son cosas que no deberían pasar. Entonces, ya la respuesta a esta pregunta depende del criterio de cada persona, pero hasta aquí es a donde podemos llegar. Yo en lo personal puedo decir que sí, un secuestrador puede decir que no porque le conviene y pues así se va la cosa. Pero este es nuestro resultado, un 45% de probabilidad. Luego nos dice, ¿hay más probabilidad de que se lleve a cabo el secuestro de que no? Pues vamos a tomar en cuenta esto. El primero se queda a la mitad. Como tal no se lleva a cabo el secuestro. Y el primero son acciones simplemente que ni siquiera llegan al intento de secuestro. Entonces vamos a tomar estos dos como el caso en el que el secuestro no se lleve a cabo. Entonces son un total de 595. Como hicimos igual arriba, va a ser 595 casos favorables divididos entre 1080 casos posibles. Y eso nos va a dar, primero la vamos a reducir como hicimos ahorita, 595 entre 1080. Nos da pues una fracción muy reducida, son 119 dividido entre 216. Esto es igual a 0.55 igual a 55
45%. Entonces, el 45% de que se realice un secuestro exitoso y el 55% de que no. Por lo tanto, es más probable de que el secuestro no se lleve a cabo. Esa es nuestra respuesta. Es más probable que el secuestro no se realice. Ok, esa es nuestra respuesta para esta pregunta. Vamos con el ejercicio que sigue. Bueno, primero una nota. La probabilidad estudia fenómenos aleatorios o azarosos. Azarosos es que, bueno, son imposibles de predecir. Es decir, hechos en los que pueden ocurrir varias cosas. Por ejemplo, que al aventar un dado caiga 1, 2, 3, 4, 5 o 6. La probabilidad indica la posibilidad de que ocurra un evento o hecho. Por ejemplo, ¿qué probabilidad hay de que al aventar un dado caiga 5? La idea básica de la probabilidad es frecuencial. La probabilidad frecuencial es, si un hecho se repite varias veces en condiciones idénticas, la probabilidad frecuencial P de que ocurra un evento, E, es el cociente que resulta de dividir el número de veces que acontece el evento, E, entre el número total de veces, N, que se repite el hecho, es decir, bueno, resumido en palabras más sencillas, P es probabilidad igual a número de casos favorables dividido entre el número de casos totales. Como ya se los había comentado, N viene siendo el total de casos. En el ejemplo del dado sería 6, porque son todos los casos posibles, y E correspondería al número de casos favorables. Lo voy a abreviar como CS, casos favorables, que el ejemplo nos dice de que caiga un 5. Entonces, E sería igual a 5, que son los casos favorables, y el total sería 6, el número de posibilidades que hay de que caiga un número en un dado, o sea, 6. La probabilidad sería de 1 sobre 6. Otro ejemplo es, si al aventar un dado 30 veces cae 4 veces 5, se puede decir que la probabilidad es igual a 4 sobre 30, igual a 2/15. Entonces, bueno, es un poco subjetivo este ejemplo por el hecho de que se está tomando el número de veces que se lanza, no el número de posibilidades que puede haber. Pero si tomamos en cuenta como lanzar el dado de que nos caiga un sí o un no, bien puede resumirse así como está expresado en el libro. Es solo una aclaración. Nos explica por lo que la probabilidad frecuencial de que caiga 5 es de 2/15 o de 0.133 expresado en forma decimal. Después nos comenta, la probabilidad se mide con un número entre 0 y 1. Casi siempre son fracciones o porcentajes, como ya les había comentado. Y nos dice, si la probabilidad es igual a 0, significa que es imposible que ocurra un evento. Es algo muy difícil, pero pues existe la posibilidad. Por ejemplo, si lanzamos un dado de 6 caras, es imposible que nos caiga un 7, a menos que sea un dado especial que ya viene con eso. O que nos caiga, por ejemplo, una moneda si lanzamos un dado. Eso es imposible. Aunque puede pasar, pero pues es muy poco probable. Después nos comenta, si la probabilidad es igual a 1, significa que es seguro que ocurrirá un evento. Por ejemplo, pues un ejemplo cotidiano suelen ser afirmaciones. Por ejemplo, si nos caemos, nos vamos a lastimar. Pues es algo casi lógico. Como ven, tanto el 100% de posibilidades como el 0% de posibilidades es algo muy subjetivo por el hecho de que es muy difícil que ambas cosas pasen. Puede ser algo totalmente seguro, pero sabemos que siempre hay situaciones en las cuales puede fallar y veces en las que pues parece algo imposible, pero finalmente ocurre. Entonces, es como que muy subjetivo este ámbito. Vamos a seguir con este último ejercicio.
Dice, en el estudio sobre el secuestro, registraron lo siguiente. Nos dan la situación y la frecuencia. Secuestros logrados son 486 y sobrevivientes al secuestro, cuando se maneja bien el caso, son 462. Nos dice, en una fábrica de papel, 3 de cada 270 cuadernos tienen defecto. ¿Cuál es la probabilidad de que al tomar un cuaderno al azar, antes de pasar por control de calidad, tenga defecto? Bueno, bueno. Este texto, una disculpa, es correspondiente al ejemplo de abajo. Las preguntas son las que están aquí al lado. Dice, ¿cuál es la probabilidad de salir con vida de un secuestro? Como vamos a aplicar la fórmula que utilizamos anteriormente, la probabilidad es igual al número de casos favorables dividido entre el número de casos totales. Por lo tanto, primero vamos a sacar la suma de estos dos, que serían los casos totales, igual a 486 más 462. Nos da un total de 948 casos. Estos son los totales. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de salir con vida de un secuestro? Sería el segundo caso, sobreviven, sería 462 dividido entre 948. Vamos a reducir esa fracción. Nos da 463 entre 948. No se puede reducir, entonces en decimal es igual a 0.49 y esto es igual al 49%. Casi la mitad. Ridículamente cerca si me lo pregunto. Y luego nos dice cuál es la probabilidad de morir en un secuestro. Son los casos favorables de morir. Son 486 divididos entre 948 igual a vamos a reducirla, es 81 sobre 158. Y esto en decimal es 0.51. O sea, hace 51%. Ojo, la suma de ambos casos debe darnos un 100%. 49 más 51 es igual a 100%. Eso debe ser igual en todos los casos. Si manejamos fracciones, por ejemplo, 486 sobre 948 más 463 entre 948 debe darnos igual a 1. En todos los casos, sin excepción, a menos que haya más posibilidades. Después vamos a ver este pequeño ejemplo para explicar mejor el tema. Nos dice, en una fábrica de papel, 3 de cada 270 cuadernos tienen defecto. ¿Cuál es la probabilidad de que al tomar un cuaderno al azar, antes de pasar por el control de calidad, tenga defecto? Y ya nos expliquen. La probabilidad puede calcularse estableciendo una razón entre la frecuencia de un hecho y el número total de casos. En este caso, 3 sobre 270 es igual a 1 sobre 90, la fracción reducida, igual a 0.011, que es la fracción en decimal. Por lo que la probabilidad de que un cuaderno tomado al azar tenga defecto es de 1 sobre 90, como cociente o de 0.011 en números decimales. Si queremos expresarlo en porcentaje, sería 1.11%. También podemos conocer la probabilidad de que un hecho ocurra a partir del porcentaje. Por ejemplo, si nos dijeran que 25% de las libretas de otro lote también tienen defecto, entonces sabríamos que 25 de cada 100 libretas tienen defecto. Por lo tanto, 25 sobre 100 es igual a 0.25. La probabilidad de que un cuaderno tomado al azar tenga un defecto es de 0.25. Bueno, hasta aquí llegamos con esta sesión. Espero haya quedado explicada de forma más sencilla la probabilidad. Estos casos son más sencillos que el caso anterior y por lo general son los que más vamos a estar analizando a lo largo del curso. Entonces espero que todo hasta aquí haya quedado entendido. Me despido por el momento.